Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, como ya lo conocen, y estamos listos para arrancar un programa más, sin antes darle la bienvenida a mi buen amigo Fernando Jiménez. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias a Dios, y nuevamente aquí tratando de ser de bendición para aquellos que nos escuchan en este momento y los que nos han de escuchar después a través de las repeticiones o de escucharlo en otra hora, ¿no? Y pues queremos ser de bendición para ustedes, ¿verdad? Y tratar de hablar lo que Dios pone en nuestro corazón y lo que está en la palabra también. Sobre todo eso es lo que Dios dice, por eso se llama Hablando Claro, por lo que Dios dice en su palabra. El día de hoy vamos a darle seguimiento al tema de la semana pasada, que fue el tema del perdón, y ahondando más en esto, vamos a topar con cosas que no vimos la semana pasada. Quizá vamos a ser repetitivos, tratando de hacer un refresh, un recordatorio de aquello que ya vimos, pero lo más importante es tratar de que la palabra de Dios llegue a los corazones que necesitan esta palabra. Ahorita fuera del aire hablábamos de esto y créelo que es mucho más amplio el perdón de lo que nosotros podemos imaginar. A veces lo conocemos solamente, perdonar a quien me ofende, perdonar a quien yo, pedir perdón a quien yo ofendí. O no guardar rencor, no guardar ira, pero va más allá todavía. A veces no escarbamos lo suficiente y a veces Dios nos muestra ese tipo de cosas. Pero ok, vamos a iniciar. ¿Quieres empezar con algo? Sí, cerrábamos el programa anterior, ¿no? Porque algunos de los que nos escuchan y nos ven nos preguntaban que era algo difícil el perdonar, ¿no? Pero les comentábamos al último, casi al cierre del programa, que si nos comparamos con Jesucristo, de todo lo que sufrió y padeció para podernos otorgar ese perdón, para podernos otorgar la salvación, o sea, realmente nos cuesta menos, porque si Dios nos dice que si nos ofendieron tanto como a Jesucristo en todo lo que padeció, en la crucifixión y todo el arresto y todo eso, o sea, si lo comparamos con Él, realmente lo que nosotros vivimos no llega a una pizca, ¿no? Algunos sí han pasado cosas difíciles, no quiero minimizarlo, pero el Señor nos pone como ejemplo. Él mismo se usó como ejemplo para decir, ok, si yo pude, por eso nos dice también en su palabra, confiar en mí, yo he vencido al mundo, ¿no? Es algo que Él nos muestra, ¿no? Con mansedumbre, y debemos de ser imitadores de Él. Entonces, si Él nos pide perdonar, sé que es algo difícil, nos cuesta, como decías ahorita al inicio, y hemos estado escudriñando un poco más, ¿no? El perdonarnos, por ejemplo, a nosotros mismos, de las fallas, de los errores que hemos cometido, a veces nos cuesta. Han sido decisiones que hemos tomado, buenas o malas, y nos han llevado a cierto camino, ¿no? Y es algo que debemos de aprender, a perdonarnos nosotros mismos. Y empezar a partir de ahí nuevamente a construir o a reconstruir en lo que la regamos o en lo que dejamos de hacer, ¿no? Exacto. Es algo que debemos de hacer. Una vez ahí platicando con una persona que llegó a la iglesia, llegaba casi ofendido y entre ofendido y molesto porque su esposa no le aceptaba el dinero que le daba. Pero la esposa no le tenía confianza de cómo estaba ganando ese dinero. Okay. Entonces le decía a la esposa, es que yo no te lo voy a aceptar porque no sé cómo lo estás ganando. Y él me decía, o sea, ¿sabes qué? Eso me lo estoy ganando de forma honrada. Le digo, pero es que aquí la cosa es que tú ya fallaste. La edificación que tú tenías en matrimonio, tú mismo la derrumbaste. Y ahora tienes que volver a reconstruir y a volverte a ganar la confianza de tu esposa, a volverte a ganar ese perdón que necesitas de ella, de tu familia, porque la regamos. Ahorita estás caminando bien, pero de todo lo que hiciste atrás, tienes que pagar algo hay una consecuencia de lo que hiciste y lo que hicimos, de decisiones que tomamos. Entonces, es algo en lo que tenemos que luchar también. O
sea, el perdonar a nuestros cónyuges, a nuestras parejas, ¿no? A nuestros hijos, aún cuando han tomado decisiones que no han sido buenas, ¿no? Y que conocemos historias, yo creo que en casi todas las familias, ¿no? De nuestros hijos que han tomado una u otra decisión y han hecho mal, ¿no? Entonces, aprender a perdonar nosotros mismos es un inicio, como nos mostraba y nos enseñaba el estudio ese del que hablábamos ahorita antes de entrar al aire. Entonces te digo, y va más allá, como decías, va más allá, o sea, nos habla de 4 perdones, ¿no? Y hay uno de ellos que nos habla de perdonar a Dios. O sea, qué tan grande o qué tan puede ser como para estar ofendidos con Dios, para estar molestos con Dios, qué tan dañados podemos estar para estar resentidos con Dios, ¿no? Casi siempre se asocia con una pérdida, con una tragedia, con algo que haya pasado, ¿no? Algo que hayamos pasado también, un robo, un asalto, o más allá, un fallecimiento de un familiar, o de alguien más, de un hijo, una hija, el secuestro, todo eso, ¿no? Lo que puede pasar. Y cómo nos podemos molestar con Dios, ¿no? Porque todavía nos ponemos ante su soberanía, cómo permite que pase eso. Entonces te digo, son cosas y son cuerdas sensibles que debemos de aprender a caminar con Dios, debemos de aprender a perdonar sobre todo, ¿no? Sí, es algo de lo cual hemos visto que perdonar debe de ser un estilo de vida. Debe de ser como el arrepentimiento. El arrepentimiento también es parte de los que conocemos de Dios o los que decimos conocer de Dios, que llega un punto de que pierdes los estribos y de pronto, pum, la regaste. Te tienes que sentir mal para saber que es un arrepentimiento correcto y decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, perdóname. Perdóname. Y dice la palabra que si tantas veces cae el justo, tantas veces tiene que levantar. O sea, da un número. Entonces, es algo difícil de entender la magnitud del perdón de la manera como lo has explicado, porque estás hablando de estar ofendidos con Dios. Yo creo que es la parte más difícil, ¿no? de superar, porque debemos de tener primero el conocimiento de Dios. El jueves estábamos hablando, mi esposa y yo, en un Facebook Live, y hablábamos de la confianza en Dios. Y para poder tener confianza en Dios necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocerlo a Él, necesitamos conocer lo que Él dice, sus promesas. Y esto es parte porque para poder saber que yo necesito perdonar o algo así para ser libre, necesito entender lo que dice Dios acerca de eso. ¿Qué beneficios tengo yo al momento de perdonar? ¿Cómo me libero de esa carga de que ya causó callo y se convirtió en ira, se convirtió en enojo, se convirtió en amargura? Imagínate nada más aquel padre o madre que pierde a su hijo, como lo decías ahorita, y no lo entiende porque no conoce la palabra, no conoce las promesas de Dios, no sabe que Dios es soberano. Y si llega a suceder, la pregunta inmediatamente va a ser: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y eso es lo difícil de entender, y por eso a veces se niega la gente a perdonar. Y eso es solamente lo por encimita acerca de un concepto de perdón que ahorita a ver si podemos llegar al fondo con lo que Dios me ha mostrado esta tarde y podamos entenderlo. Entonces decimos que el perdón no es un acto de una sola vez, sino un estilo de vida cuyo propósito es el de adentrarnos en cada bendición en Cristo. Dice Mateo 5, 44, 45, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que ultrajan y persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Imagínate, si no cumplimos eso, no vamos a poder reflejar como un verdadero hijo de Dios. Y a eso me refería del conocer la voluntad de Dios, de conocer su palabra y su instrucción. Nos reta a luchar contra eso que a veces todavía nos arrastra, que es esta humanidad.
esta humanidad pecaminosa, ¿no? Que cada momento no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que quiere hacer su voluntad. Y ahí es donde entra el detalle de la famosa justicia. Cuando, hey, no, es que tienes que perdonar a la persona que te dañó. No, es que no puedo. Me hizo mucho daño. Tanto así que ya guardaste mucho rencor con la persona. Y entra el detalle de no querer hacerlo porque no le agrada eso a tu carne, no lo quieres hacer. Pero al mismo tiempo ignoras la palabra de Dios que te dice que hay bendición para cuando perdonas. Y ahí es donde entramos con una lucha. Entramos con la lucha del querer hacerlo, pero no poder. ¿Cómo poder hacerlo, Fernando? ¿Cómo podemos decirle a la gente, sabes una cosa, te conviene perdonar, porque en ello te va la vida? Si no perdonas, vas a vivir atado. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que es necesario soltar? Es algo que hay una bendición, como dices tú, en el perdonar, ¿no? Y si no perdonamos, nosotros mismos nos esclavizamos ante esa falta de perdón, ¿sí? Y lo otro que yo creo que es la consecuencia más grande es que atamos de manos a Dios para poder obrar en nuestra vida. Exacto. Atamos de manos a Dios, que aún en su soberanía, por su palabra y porque es un Dios justo, no puede obrar, porque hay ese rencor, hay ese odio, esa falta de perdón arraigado en nosotros. Uh-huh. Y por más que Dios lo ha intentado de varias formas de hacernos ver que debemos de perdonar, no queremos entender por lo que decías, ¿no? Ahorita que ya hay una raíz de amargura, ya hay un resentimiento guardado por cierto tiempo, y debemos de aprender que debemos de soltarlo, porque nos va a detener, eso nos va a detener, y nos está deteniendo si no estamos con esa falta de perdón, ¿no? Yo les platicaba hace como 1 año y medio o 2 años, pasaba ese proceso que duré años con esto, y yo decía, Señor, te lo suelto, te lo entrego, pero en cuanto me volvían a hacer algo, o sea, yo volvía a retomar todo eso. Uh-huh. Yo volví a retomar y volví otra vez. Y por más que decía, Señor, bendícelo y guárdalos. Y tarde o temprano volvía a surgir. Y volvió a surgir otra cosa. Y como si dijera, a ver si ya estás preparado, ¿no? Yeah. Y volvía a surgir eso nuevamente, otra vez. El odio, el resentimiento, el coraje que sentías, ¿no? Uh-huh. Y a la vez la impotencia de querer hacer algo y sentirte frenado porque te chocas con la palabra que te dice, mía es la venganza, yo pagaré. Uh-huh. No tengo que yo buscarlo. O sea, Dios dice, yo te estoy guardando. Yo estoy aderezando mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. O sea, no lo entendemos en esa magnitud. No lo vemos. Y aunque Dios lo esté haciendo, no lo vemos porque nos estamos cegados por la falta de perdón. Porque Dios tiene ese banquete para nosotros en presencia de esas personas. Y vernos, y ver esas personas que nos puedan ver más que bendecidos, porque somos bienaventurados al tener a Dios en nuestra vida. Sigue eso, pero es por la confrontación que hay para ver si en realidad nosotros ya estamos capaces de dar el siguiente paso. ¿Sí? Somos capaces de dar el siguiente paso y el enemigo sigue probándonos y nos va a seguir probando, pero ¿cómo vamos a contestar? ¿Con Exacto. La palabra? Como Jesús lo hizo. ¿Escrito está? ¿O vamos a contestar en nuestras fuerzas? ¿O vamos a actuar en nuestro enojo, en nuestra ira? Sí, es algo complicado. Es algo complicado cuando se desconoce la Escritura. Y aún conociendo la Escritura, y ahí es donde no quiero entrar todavía porque yo creo que lo vamos a tocar al final y no quiero entrar. De acuerdo a Jesús, el perdonar no es un asunto de escoger o seleccionar a quién perdonaríamos. No podemos decir, me ha herido demasiado, por lo tanto no te puedo perdonar. Ahora, Cristo nos dice, en Mateo, Cristo nos dice, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los mismos la gente del mundo? No importa contra quién sea nuestro rencor, no importa.
Si nos aferramos a Él, nos llevará al resentimiento que envenenará cada aspecto de nuestras vidas. Nos va a envenenar. Y eso lo hemos hablado. El no perdonar trae hambruna espiritual, debilidad y una pérdida de fe, afligiéndonos no solamente a nosotros, sino también a todos en nuestro círculo. Y eso a mí me pegó ahorita, y ahorita nos vamos a ir más allá, a los 15 minutos finales. Ahí vamos a regresar. Entonces vemos, por ejemplo, lo que Dios dice acerca de lo que tiene que ser. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ojo, aquí no está hablando de que solamente sean a nuestros hermanos de la fe. Aquí es a todos. Y aquí es donde la amarran a torcer el rabo. Aquí es donde está complicado entender, porque mucha gente se enfoca, es que mis hermanos en la fe, dice que yo tengo que tolerarlos, soportándonos unos con otros, pero la escritura es bien clara y abarca todo nuestro aspecto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Y tu prójimo no solamente son tus hermanos en la fe. Ese es el punto de quiebre, que nosotros como cristianos decimos, es que la palabra dice que yo tengo que tolerar a mis hermanos, ¿sí? Y te esfuerzas por tolerar a los que están contigo en la fe, a los que se dicen compartir la misma fe, y sobre todo los que estamos ahí en la iglesia, en la congregación. Pero no consideramos a esos que andan en la calle, que suponemos que no conocen el evangelio. Pero mal por nosotros, porque nosotros se supone que sí lo conocemos. Deberíamos hacer la diferencia. Y nos portamos igual, o hasta peor. Ahí es donde entra el detalle de la palabra, de que si la creemos y la agarramos o no. Ahora, la conocemos. ¿Qué nos falta por llevarla a cabo? ¿Qué nos falta realmente? El estar totalmente sometido y libre de toda culpa. Ahorita decías, hay que perdonarnos, y son 4 tipos de perdones, hablabas. Uh-huh. Curiosamente yo los vi, ahorita que los nombrabas, y si mal no recuerdo, el primero es perdonar a los demás. Pero también dice perdonarte a ti mismo. Y luego dice perdonar a Dios, ya lo tocamos el tema. Pero también dice recibir el perdón de Dios hacia con nosotros. Esos 4 tipos de perdones. Y el conocernos, el conocer cada aspecto de estos 4 puntos, de diferentes formas de perdonar, no nos hace superpoderosos para perdonar a diestra y siniestra. ¿Qué realmente nos falta? ¿Ser transformados totalmente? ¿Qué nos fuimos transformados cuando recibimos a Cristo? ¿Por qué batallamos entonces? Porque realmente quizá nos falta todavía ser libres en una totalidad plena. Porque muchos decimos, sí, ya somos libres en Cristo, porque realmente Cristo nos ha hecho libres. Sí, gracias a Dios, por eso el Señor nos habla y nos da lucidez y nos da luz en ciertas áreas de nuestra vida que todavía quizá están oscuras para nosotros. Pero Él permite que llegue ese punto para poder darnos cuenta de en qué áreas son las que todavía estamos fallando y querer que en ese proceso de crecimiento nosotros podamos irnos perfeccionando. Porque decimos, somos santos. Sí, apartados para Dios, pero no somos santos en totalidad. Hablando de pureza. Ese es un proceso. Por eso la Escritura dice que nosotros, como hijos de Dios, vamos a ir poco a poco, de gloria en gloria, y poco a poco, de victoria en victoria. Que vamos a ir poco a poco avanzando hasta llegar al punto de estar en la imagen de Cristo, estar reflejando a Cristo en todas las áreas. Y te digo, tenemos el conocimiento, pero a la hora de la práctica, ahí como que rechinan las bisagras, decía mi papá del pueblo. Decía, no, ¿sabes qué? Es que la puerta, no es que ahí está el punto. Rechinan las bisagras.
necesitamos engrasarlas, enceitarlas, de ponerles un W40 o algo. Porque lo entendemos, pero es difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque hay cosas todavía, y yo me atoro en el segundo punto de las diferentes formas de perdón, en el que no te has perdonado cosas todavía. Por miedo quizá por inseguridad. Te sientes que si dejas esa forma de autodefensa que no te permite amar a los demás y perdonar a los demás, te vas a sentir tan vulnerable que todo el mundo te va a hacer daño. Es posible. Es posible que por ahí vaya el detalle de mucha gente que batalla todavía para poder hacerlo, entre ellos yo. Yo no soy un santo, yo no soy aquí el ángel fulano de tal, no. Somos hombres que estamos batallando todavía, tratando de buscar la perfección en Dios, conocer la voluntad de Dios y aplicarla, porque estamos a años luz de ser imagen de Cristo. En conducta, a eso me refiero. Y yo no digo que nada más yo digo que todos, porque todos vamos en ese proceso. Unos van mucho más avanzados, otros están un poquito más atrás y otros todavía van empezando. Entonces, pero es parte del crecimiento para poder aprender a perdonar. ¿Sí? Sí, ¿no? Ya te agarré los otros 10, te agarré. No, es que es algo que vamos viendo, ¿no? Y como platicábamos ahorita antes de entrar al aire, topamos con situaciones en la calle. Alguien que te vas manejando, alguien que se te atraviese, alguien que te pite, alguien que te grite, alguien que te ofende. O sea, ¿quién responde? ¿Cómo respondemos? A mí me pasó en esta semana y no respondí de la manera que debía haber respondido. Sí. Y aún así sí me molestó que me pitara y todo, ¿no? La persona ni siquiera aprendió a direccional, no me estoy justificando ni nada, ¿va? Pero lo que voy es de cómo lo que sale de uno, ¿no? Sí. Y sí le dije, Señor, todavía falta muchísimo. Falta sacar todavía esto, ¿no? O sea, no debí de haberme molestado, no debí de haberme no hice nada, simple y sencillamente le dije, ya, cálmate, ¿verdad? Fue lo que le dije, ¿no? Pero no dije ofensas ni nada, pero sí hubo una molestia en mí, sí hubo ese enojo, sí quiso bajarse Fernando de la cruz, ¿no? Deja soltar la cruz y darle con ella. Darle con ella, o sea, bajarme, ¿no? Pero te digo, no pasó nada más que eso, ¿no? Y te digo, pero de todos modos, o sea, sí te incomoda cuando lo que tratamos de hacer es agradar a Dios. Sí te incomoda que ese viejo hombre vuelva a salir. Y dices, y sale, y lo único que está en nosotros también, Señor, me falta aún. No debía haber hecho lo que hice. Jesús no lo hubiera hecho. Así es. De hecho, hay muchas prédicas que hemos escuchado a través de nuestra vida y la hemos aprendido. Te digo, es nada más cuestión de ser verdaderamente libres, ¿no? Entregar todo a Dios. Pero hacíamos un ejemplo en esas prédicas cuando decíamos, somos como una naranja. Que nada más es cuestión de que las presiones externas de la vida nos aprieten un poquito y va a salir realmente lo que tenemos dentro. Y eso es triste, porque apenas nos aprieta un poquito y lo que sale es rencor, ira, coraje, enojo, violencia, algo sale feo. Entonces quiere decir que todavía necesitamos la mano de Dios en nosotros, más que nunca. Y mucha gente, yo sé que se puede estar familiarizando con todo lo que estamos hablando, porque es muy común verlo aquí en Ciudad Juárez, no sé, en otras ciudades, me imagino que también, porque a veces se convierte en algo cultural, pero nosotros tenemos que ir contra cultura, tenemos que pensar que somos realmente del reino de Dios y que tenemos la enseñanza de Cristo, la dirección del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero también tenemos que aprender a dejar todo eso que nos frena, eso que nos impide.
Dice, por ejemplo, Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El punto es perdonar a otros para que puedan moverte hacia la bendición y gozo de ser hijo de Dios. O sea, trae bendición, trae paz, trae gozo. El hecho de estar con una personalidad humilde, paciente, ahorita lo leíamos, amable. Y cuando no lo tenemos, quiere decir que todavía no queremos tomarlo, porque no lo ignoramos. Porque ahí está en la escritura y mucha gente hemos leído la Biblia de pe a pa y hemos enseñado, pero vuelve otra vez eso y nos enseña que el perdón tiene que estar dentro de nosotros como estilo de vida, y eso nos lleva a ser amables, a ser humildes, a ser pacientes. Se supone que nosotros ya deberíamos de estar en un nivel diferente, mas sin embargo como que llegan olas del pasado y te agarran así como te alcanzan a veces. No sé si te ha arrastrado a ti una ola en la orilla de la playa. De pronto viene una ola y te dejas que te llegue, y cuando menos te acuerdas ya te jaló otra vez hacia allá y luchas otra vez para salirte. Siento que en la vida es lo mismo. A pesar de estar siempre trabajando en las cosas de Dios y conocer la escritura, llega un punto en que se te hace quizá, y es otro tema, se te hace quizá muy común estar haciendo lo que haces, que quizá te descuidas de una relación real y genuina de parte tuya hacia con Dios, y te estás convirtiendo en medio religioso, que no te das cuenta, cuando menos acuerdas, ya como no estás alerta, cuando menos acuerdas ya te empezaron a arrastrar y no te das cuenta, simplemente te vas deslizando, y hasta cuando ya sientes el primer golpe de la vida y que dices, ah caray, ¿qué está pasando? Reaccionas y ahí dices, creo que la estoy regando, creo que no estoy haciendo lo correcto, creo que tengo que retomar otra vez e ir por el salvavidas para que no me vuelva a hundir esta ola. Entonces tenemos que estar recurriendo constantemente, no solamente a la escritura, sino a la presencia de Dios, de lo cual eso ahorita, créelo, estamos en una crisis de búsqueda por Dios. Y hablo a la iglesia, pero no me quiero meter ahí tampoco porque no es el tema. Pero el perdón, por eso decimos que el perdón es muy profundo, el tema del perdón, porque abarca muchísimas cosas muy sensibles en el ámbito humano. He estado leyendo hasta puntos de vista de la psicología y pues es nada, la psicología ha agarrado cosas muy interesantes de la Biblia, de las enseñanzas de parte de Dios, para poder adjudicárselas a ellos y a sus Sigmund Freud, etc. Pero es interesante ver que el día de hoy carecemos de entender a profundidad lo que es el verdadero perdón. Y no solamente perdonar a aquellas personas que nos ofenden, para protegernos de todo lo contrario que trae el no perdonar, sino que también la libertad que se debe de tener por perdonarnos a nosotros, perdonar a otros, perdonar a Dios, recibir el perdón de Dios. Ese es algo demasiado amplio, demasiado profundo, que solamente el amor de Dios y su gracia y su misericordia son las que nos pueden abrazar y darnos esa lucidez de lo que Dios quiere. Pero siento que nos va enseñando poco a poco, en lo particular, y a muchos lo básico se los enseña para seguir avanzando. Eso es lo que yo pienso. Dice, amen pues a sus enemigos, hagan el bien, no esperando de ello nada, porque su recompensa es grande y serán hijos del Altísimo. Lo vuelve a repetir la Escritura, que como hijos de Dios, el perdón debe de estar activo siempre en nuestra vida. El perdón debe de estar siempre activo, como el arrepentimiento. Y lo decías la semana pasada, algo bien interesante. Para cambiar un poquito el rango, vámonos directamente al matrimonio, hacia la familia. Hablabas de un perdón, de un arrepentimiento y de una reconciliación. Y eso es lo mismo con Dios. Y es lo mismo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el círculo más cercano. Y con nosotros mismos también, ¿no? Es eso, es algo que debemos de entender y aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Yo en esta semana, así como decías, o sea, realmente conocemos la paz
esa paz que nos habla la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no, Dios nos lo ha mostrado. Sí, y cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabemos y entendemos que solo proviene de Dios. ¿Sí? Y lamentablemente a veces esperamos cosas de parte de Dios y nosotros le ponemos envoltura y le esperamos de cierta forma o de cierto, ya le estamos diciendo a Dios cómo queremos que haga las cosas, ¿no? Y cuando llegan y no es de la forma en que nosotros lo pedimos, ni cuenta nos damos. Entonces, yo digo que, como dices tú, el conocimiento de la palabra, el que Dios nos va revelando cosas semana, día con día, si le buscamos o si esperamos hasta el domingo y que Dios nos hable a través de la predicación. Pero debemos de entender eso, ¿no? La importancia que tiene el perdón, y así estos 4 perdones de los que hemos estado hablando, del perdonarme a mí mismo, del perdonar a quien me ofende, sea quien sea el que ofende, ¿sí? De perdonar a Dios, si ese es el caso, que tengamos sentamos en nosotros ese rencor hacia Él, y de recibir ese perdón que Dios nos da. Porque también en eso el enemigo nos traba. Por toda nuestra forma de vivir, por lo que hemos vivido en el pasado, creemos que no somos dignos de perdón. Y ahí yo creo que el ejemplo del mayor de perdón lo podemos ver en Pablo. Un perseguidor de la iglesia, alguien que consintió que los hermanos fueran ejecutados. O sea, como él, hasta por lo mismo que él se sintió perdonado, fue que hizo todo lo que hizo para Dios, para la obra del Señor. Porque él sabe, como el Señor Jesús le dijo en una de las visitas que tuvo, ¿no? Dice, ella me está enjugando los pies con sus lágrimas, tallándomelo con su cabello, por todos los perdones, por todo el perdón, por toda la carga que sentimos, nos sentimos agradecidos. Dice, ¿y tú cómo te sientes? De hecho, le pregunta una parábola, ¿no? ¿Quién amaría más? ¿El que se siente más perdonado o el que se siente menos perdonado? O sea, todos nosotros estamos así, y si nos ponemos a contar los pecados que hemos cometido para con Dios y que nos ha perdonado, pero a veces lo olvidamos. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la escritura. Nos olvidamos de lo que nos ha perdonado Dios y nos sentimos como lo que hablábamos de la otra parábola del que le deudor al rey. Al rey, y salimos como la otra, pero como ese que el rey perdonó, y salimos y apenas encontramos al que nos debe y al consiervo y que ejecutamos la justicia a nuestro parecer, pero nos olvidamos de que hemos sido perdonados de una gran deuda. Así es. Por eso es que debemos en esa forma es que debemos de vivir. Fui perdonado de una gran deuda, por lo cual yo debo de perdonar a los que me han ofendido, a mis deudores, ¿sí? Debemos de aprender a vivir y a caminar de esa forma, ¿no? Amar al prójimo. Sí, recibiste gracia, da gracia. Y aún Jesús sí lo lleva aún más adelante, ¿no? Que nos dice, ve a los demás como mayores a ti, como en una mejor posición a ti, que merecen ese respeto que tú les debes de dar. Aunque seas tú lo que seas, a los demás los debes de ver como personas más altas que tú. Llegado el momento, también platica en las parábolas que nos enseñaba, que vienen en la palabra. Dice, llegas un invitado como invitado a una boda, no te sientes en las mesas de enfrente, quédate atrás. Y te va a llamar el novio, te va a llamar el que te conoce, el que te invitó, y te va a decir, ven, siéntate aquí enfrente. Te va a honrar delante de los demás. Así hace Dios con nosotros cuando nosotros perdonamos. Nos va colocando en una mejor posición. Nos va abriendo puertas de bendición y va sanando nuestro corazón, va sanando nuestra alma, porque somos imitadores de su Hijo.
Somos imitadores de Jesús y Él se alegra en que nosotros caminemos así. Entonces, eso es algo que debemos de aprender y es algo que debemos de día con día. Así es. Como dices tú, son etapas y Dios nos lleva hasta en su gracia y su misericordia, nos lleva a crecer, como dice su palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, escalón por escalón, peldaño a peldaño, etapa por etapa. Nos lleva. Algunos tienen un crecimiento más grande que otros o que nosotros, porque entienden eso. Porque entienden eso de la gracia, del perdón de Dios y qué es lo que Él está pidiendo. Y les cuesta menos entregarse a lo que Dios quiere, ¿no? Porque se sienten amados por todo lo que se les perdonó. Así es. Pero algunos somos oidores y no somos hacedores de la palabra. Exacto. Ahí es donde Batallamos. todavía muchos. Y sí, nos reímos de nervios. Tengo una historia de una mujer que fue dañada por su padre, fue afectada por su padre. Le guardó mucho tiempo rencor y su padre murió. Y todavía aún ella llegó a los pies de Cristo y llegó a un punto donde tenían que decirle, sabes que tienes que ser libre, tienes que perdonar a tu padre. No quiso, no quería, se rehusaba a accederle el perdón, aunque ya el padre ya no vivía. Le guardaba mucho rencor y mucho resentimiento hasta que ella empezó a conocer la palabra, empezó a leer la palabra. Y dice que las palabras de Jesús en los pasajes que hemos leído ahorita atrás, en Lucas capítulo 6, perdonan y serán perdonados, porque con la misma medida que midan serán medidos, etc. Dice que ella empezó a leer esta escritura y ella empezó a disfrutar del gozo, de la libertad, del perdón. Y es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos, conocer a ese Dios que ha escrito todo esto, que nos ha dejado todo esto para nuestro propio beneficio, para nuestra propia libertad. Solo hay que echar mano de ella y aplicarla. Tenemos que estar muriendo nosotros cada día. Y creo que no es fácil. Creo que no es fácil. En unas áreas quizá va a ser muy sencillo, pero en otras tantas se va a complicar un poco más. Y en el modo que vamos avanzando creo que vamos a estar frenados. En otras hasta con la ayuda de Dios y vamos a empezar a brincar esos escalones que todavía faltan por alcanzar. Pero es necesario hacer lo mismo que esta mujer, decidir perdonar, decidir hacer y llevar a cabo en acción lo que nosotros necesitamos para poder ser libres, sin estar atados en esa esclavitud de falta de perdón. El apóstol Pablo hace una serie de pasos para llegar al perdón. Déjame lo encuentro porque me perdí poquito. El perdonar a los otros no tiene mérito con Dios. Jesús nos dice, por tanto, si perdonan a los hombres sus ofensas, Él los perdonará también, así como su Padre los ha perdonado las ofensas. Estamos ordenados a perdonar a nuestros enemigos. Según Jesús, un enemigo es alguien que te ha maldecido. Un enemigo es alguien que te ha maldecido, odiado, usado, perseguido. Pero su definición, tenemos enemigos, no solamente en el mundo, sino que también en la iglesia y quizás también hasta en la tumba, según nuestra propia perspectiva. Por eso nosotros no podemos perdonar a veces, porque seguimos pensando que nos deben algo. Quizá no lo sabemos, Fernando. A veces quizá ni por aquí nos pasa hasta que llega el Espíritu Santo y nos lo revela y nos da el entendimiento de que tenemos eso guardado por ahí en el corazón. Pero es necesario que busquemos esto. Si nos estamos dando cuenta de que hay algo medio raro en nuestra conducta diaria, tenemos que permitirle al Espíritu Santo, en una búsqueda, claro, intencional, decirle, Señor, ¿por qué no puedo brincar este escalón? ¿Por qué no puedo superar
este mal genio? ¿Por qué no puedo superar mi mal carácter? Ya conozco tu palabra, quiero caminar contigo. ¿Por qué me cuesta tanto? Se supone que ya pedí perdón a todo mundo, que yo ya... Y empezamos con el punto más crítico, de que quizá haya todavía algo que te esté atando contigo mismo que no te has perdonado. Quizá hiciste algo que te llevó a tener resentimiento contigo mismo y no te has perdonado, y quizá no lo quieres soltar por muchas razones que ahorita estuvimos platicando, de que quizá se convirtió en un escudo de protección contra daños, contra ofensas, contra palabras hirientes, que inmediatamente cuando tú recibes una palabra hiriente, inmediatamente sacas ese escudo, y es un mal carácter, es una mala actitud. Y muchos tenemos hasta una frase, ¿no? No, es que como me hables te contesto. No sé si lo has escuchado. Sí. Bueno, yo creo que es parte de la falta de perdonarte a ti mismo, porque no eres libre en la totalidad por aquello que todavía traes tú solito arrastrando de ti mismo. Ese es el problema. Todavía sigues arrastrando cosas que Dios ya las perdonó. Pero tú sigues empeñado en querer seguirlas arrastrando. Estás dolido contigo mismo, quizá por tu estilo de vida que llevaste, quizá por el daño que hiciste, quizá por tanto que ofendiste, quizá por muchas cosas, y quizá todavía traes ese enojo, esa ira guardada que en cualquier momento quiere explotar, pero no es con la gente, es contigo mismo, porque no te has perdonado. Es tremendo el tema, porque Dios me lo abrió así en mi cabezota y en mi corazón, y siento que la gente que está teniendo este tipo de conflictos de la falta de perdón, como dije al principio, quizá el perdón lo queremos ver hacia el prójimo, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mi vecino, hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia el mismo Dios, pero a veces nosotros mismos somos los que necesitamos perdonarnos. Y quizá al hacer eso vamos a tener un cambio de conducta diferente. Y vamos a llenarnos exactamente lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los Colosenses. Vamos a ser revestidos de afecto entrañable y de bondad y de humildad y de amabilidad y de paciencia. Dice, cuando tengan todo eso, entonces van a reflejar que son verdaderos hijos de Dios. Dice, porque mientras no estemos reflejando y regresamos a la palabra que ya conocemos, el fruto del Espíritu. Cuando no tenemos eso, entonces ¿de qué se trata? Sí, no, y ahorita que dices todo eso, como me viene a cómo puede habitar el Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Si aún hay ese rencor, si aún hay esa ira. Así es. Y cómo podemos llegar cómo puede darse ese fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros si no permitimos que pueda habitar en nosotros. De hecho, ese mismo Espíritu Santo que dices que cómo puede estar en nosotros, precisamente porque está en nosotros, tenemos esa incomodidad de que no nos sentimos conformes con nuestra conducta, no nos sentimos conformes con nuestra forma de ser. Creemos que nos falta, creemos que cuando surgen ese tipo de detalles ofendemos a Dios de tal manera que te sientes indigno, ¿me explico? Entonces es algo de lo cual nosotros decimos, sí, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que trabaja en nosotros y aún nos da la revelación de dónde es el área donde estamos mal, y nos va corrigiendo, y nos va diciendo, hay que mocharle a esto, bórrale a esto, pide perdón en esto, aprende esto, y es algo de lo cual es parte del crecimiento de un verdadero hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no vas a hablar absolutamente nada de Cristo, no vas a hablar absolutamente nada del poder de Dios, ni de su gracia, ni de su misericordia, ni del poder del perdón, ni nada que se le parezca. Pero como eres un hijo de Dios, Dios permite que vayas creciendo, Dios permite que te vayas puliendo. Y yo creo que en esto firmemente que podemos vivir 100 años y todavía nos vamos a quedar cortos, si no fuera por la gracia y el amor de Dios derramado a través de Cristo para nosotros.
porque nosotros ya somos justos, somos justificados. Sí, hemos sido justificados. Así que eso ya está. Ya Cristo hizo todo, ya. La salvación, el perdón de pecados ya está. Ahora en la perfección como hijos de Dios, ese es el proceso. Y hay muchísimas cosas. Podemos hablar del entendimiento de la gracia, podemos estudiar acerca de lo que es la misericordia, podemos estudiar acerca de lo que es el arrepentimiento, y ahora estamos viendo el perdón. Cada área de doctrina, de enseñanza de parte de Dios tiene que estar arraigada en nosotros y formándose de tal manera que vaya transformando al hombre que va conociendo de Dios. Es un proceso, por eso le llamamos que es un proceso de santificación. Entonces es algo bien tremendo, bien bonito, porque gracias a Dios Él es el que hace todo. Nosotros absolutamente tenemos que ser solamente barro moldeable. Ahí está, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y esa es la clave. El apóstol Pablo resume 2 requerimientos para el perdón. Número 1, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Colosenses 3. Soportando y perdonando son 2 asuntos distintos. Son 2 asuntos totalmente diferentes. Soportando quiere decir cesando de todos los actos y pensamientos de venganza. Dice en otras palabras, no tomes asuntos en tus propias manos. En vez, soporta el dolor, rinde el asunto y déjalo quieto. Todo en las manos de Dios, y esperamos en Él, y Él hará. Pero soportando no es un concepto solo del Nuevo Testamento. Proverbios nos dice, no digas, haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Recibimos un ejemplo poderoso de esta advertencia en la vida de David. David tenía una rabia vengativa hacia un hombre malvado llamado Nabal. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Sí. Cuando David y sus hombres estaban en la cueva de Adulam, ellos cuidaban las ovejas de Nabal para que nadie se las robara. De hecho, no se le perdió ninguna mientras estuvo David y sus valientes ahí en la cueva de Adulam. Y cuando de pronto les caló el hambre a David y a su gente, fueron amablemente a mandarle decir a Nabal, hey, facilítanos unas ovejitas para saciar nuestra hambre. Y Nabal, lejos de decirles, adelante, no pasa nada, se burló. Dijo, ¿y quién es ese? David. Y se negó rotundamente. Entonces, dice que la expresión de David fue muy fuerte. Dice que cuando David oyó esto se puso rabioso. Fíjate nada más. Cuando David escuchó eso, dice que se puso rabioso, maldiciendo y diciendo, me la pagará. Ahí lo tenemos en 1 Samuel capítulo 25, ahí está toda la historia. Pero después él se da cuenta que está mal, y por eso empieza a escribir los salmos. Y ahí vemos cuando David empieza a decirle, Señor, transforma mi vida y cambia mi corazón, etcétera, etcétera. Porque a pesar de que David la regó mucho y la regó feo, recibió el perdón de Dios porque pidió perdón. Así. Dios le dijo, te otorgo el perdón porque vienes arrepentido verdaderamente. No solamente fue una actitud mala pensando en la venganza contra Nabal, sino también mandó a matar a Urías, se quedó con su mujer. Tanto así que le manda a Natán y le dice, ¿sabes una cosa? Por el pecado que cometiste hay consecuencias. ¿Y qué pasó con con el hijo que iban a tener, el primer hijo que tuvo con Betsabé? Murió. Entonces esas son las consecuencias. Pero él fue llamado y conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es algo tremendo, porque ahí vemos que el perdón puede muchísimo, tiene poder, sobre todo el poder que ejerce Dios al momento de perdonarnos, tanto así que nos mandó directamente a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Ese es el poder más grande que recibimos de parte de Dios. No te duermas, Fernando. Que ya vamos terminando. Sí, que ya vamos terminando.
David hizo lo que hizo porque él sabía que Dios lo perdonaba, ¿no? Pablo hizo lo que hizo porque supo que Dios lo perdonó. Así es. Por eso es que la importancia de sabernos perdonados también cuando pedimos ese perdón. Sí. Es muy importante el sabernos perdonados. Si ya lo pedimos a Dios, si hemos ofendido y le hemos pedido perdón a Dios, aunque la persona que no esté cerca, hemos sido perdonados por Dios. Y Dios estará obrando en el corazón de la otra persona si es que hay raíz de amargura, si es que hay enojo. Dios obrará. La palabra dice que las cosas dejadas a Dios tienen buen término. ¿Sí? Y Él toma partido en eso, ¿no? Así como dice, mía es la venganza, yo lo haré, así también Él obra en el corazón de la otra persona. ¿Sí? Cuando nosotros, por eso es la importancia de perdonar, de pedir perdón y de perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos soltando a la otra persona. Las ataduras, que era lo que hablábamos la semana pasada, ataduras que nosotros hemos puesto sobre la otra persona son sueltas, son desatadas al otorgar ese perdón. Entonces es algo que debemos de entender. Para poder, nosotros somos librados y libramos a la otra persona también. Entonces debemos de empezar a caminar, como decías, como has dicho, caminar en eso. Sabiéndonos perdonados, sabiendo que debemos de perdonar a quien nos ofende, para que nuestro Padre Dios se enorgullezca en nosotros, ¿no? Y para que Él siga perdonando, porque nosotros también la vamos a seguir regando. Sí. O sea, es algo que es un ciclo que debemos de aprender, que debemos de caminar en ello. Pero sí está, como dices tú, ¿no? Si no nos sabemos perdonados, ¿cómo vamos a poder dar un perdón? Exactamente. Ese es lo más complicado, porque si no empiezas de aquí, o sea, de contigo hacia afuera, va a ser muy complicado otorgar perdón a alguien más. Simplemente porque eres una persona que no se ha perdonado y por consecuencia eres muy susceptible a guardar rencor, a guardar cierto resentimiento a quien sea por menos, por poquito. O sea, apenas te insultan poquito y tú ya eres una persona de la cual estás pensando en odiarlo hasta más no poder. Entonces ahí empezamos a requerir que nuestra vida misma sea perdonada. O sea, perdonémonos a nosotros mismos. Y esa es una obra solamente entre tú y Dios. Solamente entre cada uno y Dios. Porque quien trae al recuerdo exactamente todo lo que falta por perdonar en tu vida es el Espíritu Santo. Y Él mismo te guiará a esa sanidad. Y eso es muy, muy personal. Y mucha gente está atada así. Y es algo que platicabas ahorita, ¿no? Cómo nos redarguye el Espíritu Santo. Y a veces pedimos perdón. Y somos perdonados. Pero seguimos pidiendo perdón por ese mismo pecado, ¿no? Y no sabiendo que Dios ya nos perdonó. Sí. Sí, pero porque no es tanto que el Espíritu... Ahí debemos de saber también y entender algo bien importante es cuando el Espíritu Santo nos redarguye o cuando el enemigo trae condenación a esas cosas. Entonces por eso es la importancia de saber cuando Dios nos habla o cuando es el enemigo que nos está hablando. La importancia de si es una condenación o si nos está redarguyendo. Porque Dios siempre que nos habla, nos va a hablar para corregirnos, pero también nos da la oportunidad y la misericordia para pedir perdón. Y el enemigo no, el enemigo viene y te ataca, no te redarguye, te trae condenación y te sigue trayendo condenación y que no puedes hacer tal o cual cosa porque tú pecaste. Entonces debemos de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos está redarguyendo o cuando es el enemigo trayendo condenación a nuestra vida. ¿Sí? Y en las dos lo que podemos aprovechar es, Señor, perdóname. Y una vez que hemos ido y hemos pedido perdón a Dios, debemos de levantarnos sabiendo que Él nos ha perdonado. Sabiendo que Él nos ha... Pero
el siguiente paso que Él nos dice, ok, ya pecaste, apártate también de ese pecado. Busca el caminar por otra senda, busca el caminar por otro lugar. Si el caminar por un lado te lleva al pecado, busca caminar por otro lado. Que me cuesta caminar más tiempo, no importa. O sea, todo es para dar la gloria y la honra de Dios. Así es. Mira, antes de terminar, a ver si nos dan un poquito más de tiempo. Yo tengo las 7:03, algo así. Quiero hablar de Hudson Taylor. Fue un hombre, ¿sabes quién es Hudson Taylor, va? Creo que sí. El que llevó el evangelio a la China. Uh-huh. El fundador de la misión interior a China, Taylor fue uno de los misioneros más efectivos en la historia, un hombre de Dios de oración que estableció iglesias a través del vasto interior de China. Sin embargo, ejerció el ministerio, ojo con esto, es biografía de Hudson Taylor, ejerció el ministerio por años sin gozo. Él estaba deprimido sobre sus luchas, agonizando sobre ansias secretas y pensamientos de incredulidad. En su correspondencia a su hermana en Londres confesó: estoy plagado de pensamientos que no son agradables al Señor. Peleo tantas batallas en mi mente y espíritu, me odio a mí mismo, mi pecado, mi debilidad. Hudson Taylor era un hombre que quedó en la historia como uno de los misioneros más grandes de todos los tiempos. Entonces, en 1869, Houston, aquí tiene Houston, es Houston, bueno, como sea, la gente lo sabe, experimentó un cambio revolucionario. Él vio que Cristo tenía todo lo que necesitaba, pero ninguno de sus propias lágrimas o arrepentimiento podían descargar esas bendiciones en él. Le dijo a su hermana: no sé cómo obtener todo lo que Cristo prometió en mi vasija. Taylor reconoció que había solo un camino a la plenitud en Cristo, a través de la fe. Cada pacto que Dios hizo con el hombre requirió fe, así que Taylor determinó motivar su fe, mas sin embargo, aún este esfuerzo resultó en vano. Finalmente, en su hora más oscura, el Espíritu Santo le dio una revelación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Le dio una revelación. La fe proviene no del esfuerzo, sino descansando en la promesa de Dios. Ese es el secreto para obtener las bendiciones de Cristo. Si este hombre, que fue un hombre de fe, reconocido por ser el más grande misionero de todos los tiempos, por haber ido y llevado el evangelio a China, este hombre pasó por momentos difíciles, tanto así que llegó a hacer las cosas por religiosidad. No tenía una convicción clara desde la perspectiva teológica de llevar el evangelio a la China, mas sin embargo lo hacía. Obviamente era un plan divino, un plan perfecto de parte de Dios, pero en el proceso le enseñó que no era con sus fuerzas, porque eso lo iba a llevar a sentirse débil, a sentirse deprimido, a sentirse ansioso. Y eso es lo que vivimos hoy. Pero lo que más le enseñó es de que tiene que confiar en todas las promesas de Dios, simplemente descansando en Él. Así. Solamente así vamos a poder recibir las bendiciones de Dios para nuestra vida en libertad, en gozo, en alegría, en tranquilidad, sabiendo que fuimos perdonados por Dios a través de Cristo y que nosotros tenemos esa arma poderosa de perdonar a los demás. Por eso dice: cuando yo les doy libertad, yo los he hecho verdaderamente libres, dice Cristo. Entonces, todo esto es un proceso en el cual tenemos que llevarlo poco a poco hasta llegar al punto de entender cada cosa que Dios nos quiere enseñar. ¿Cómo ves? Es algo que debemos de entender todo eso y sobre todo de confiar. Sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios que cada día nos entrega la misericordia, pero no nos acostumbramos a vivir de esa forma. Queremos aún nosotros en nuestras fuerzas caminar, queremos aún nosotros en lo que creemos nosotros, en lo que yo creo, en lo que no. Pues yo creo que algunos nos atrevemos a decir: Dios está muy ocupado atendiendo a los demás, que no tiene tiempo para mí. Entonces queremos hacer las cosas a nuestra forma, Y si Jesús dijo
confiar en mí, yo he vencido al mundo. Ujú. Aún él, cada mañana, dedicaba tiempo para buscar de Dios, para ir y buscar. Y en los mismos escritos está, ¿no?, que lo que hago es porque lo he visto hacer al Padre. Lo que estoy haciendo es porque Dios lo ha hecho. Nosotros debemos de buscar esa dirección. Que lo que estamos leyendo lo estemos viviendo. Exacto, ese es el punto. Que lo creamos realmente, que creamos, o sea, y me incluyo, no es que esté caminando en santidad, no, todo lo contrario. Tampoco todo lo Todo contrario. lo contrario, pecaminoso. También batallo. Claro, todos batallan. También batallo para confiar en Dios. También batallo, pero cuando veo la gracia de Dios, cuando veo que Dios está obrando, cuando veo que Dios tiene el control, o sea, yo me gozo juntamente con Él, me gozo en eso, y mi fe se fortalece. Ujú. Mi fe se fortalece en creer que Dios tiene el control. Y entiendo que Dios tiene el control. Y veo que Dios tiene el control, el cuidado. Así como dice la palabra, yo tengo el cuidado de cada uno de ustedes. No se afanen. ¿Tienen algún afán? Llevémoslos delante de Dios. Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él. Y aún su palabra nos dice que antes de pedirlo, Él ya lo sabe. Así es. Tanto nos ama Dios que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Ujú. Ni nosotros mismos sabemos cuántos cabellos tenemos. Entonces, hasta ese grado nos ama Dios y tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Pero debemos de emprender a caminar como Él nos dice. Exacto. Perdonando, restaurando, que estemos bien con todos los demás. Que caminemos y que realmente reflejemos ese amor que Él ha puesto en nosotros. Porque lo ha puesto. Al momento que hemos aceptado a Jesús, Él lo ha puesto en nuestra vida. Y lo podemos entregar y lo podemos otorgar conforme a nosotros mismos nos dejemos moldear por Él. En el carácter, en lo que, en sentimiento, en lo que debemos de hacer. Sí. Así que no queda, como decías, seguir en la rueda del alfarero. Más que seguir siendo moldeado. Sí. Ok, Flor Vázquez, bendiciones, Flor, hasta Chiapas, si no me equivoco. Bendiciones, pastores, Dios les bendiga. Saludos, gracias, Flor, por escucharnos constantemente en el programa. César, yo soy una persona enojona y me he metido en problemas por explosivo. ¿Cómo puedo cambiar? Entrégale tu vida a Cristo. Ponte en las manos de Dios, lee la Escritura, busca sus promesas. Lo acabamos de leer acerca de lo que, por ejemplo, David hizo. Y cómo llegó otra vez a los pies de Cristo arrepentido y Dios lo levantó otra vez. Y acabamos de ver la historia de Hudson Taylor. También, cuando entendemos las promesas de Dios para nuestra vida, todo cambia, créelo. No es fácil dejar una forma de ser tan negativa, pero creo que con Dios sí se puede. Tarde o temprano, Dios hace el milagro de la transformación completa. Adán G, buena tarde. ¿Cómo perdono a mi hermano? Ok. Adán, es muy difícil tu situación, pero créelo, tú eres un hijo de Dios, me imagino. Eres una persona que conoce del Evangelio. Hay cosas mayores, Adán. Hay cosas mayores y yo sé que Dios tiene algo mejor para ti. Tu vida sigue, me imagino que eres joven todavía, y si no, bueno, de todas maneras el plan de Dios siempre es perfecto. Sé que Dios tiene algo bueno, muy bueno para ti, así que solo sigue confiando solamente en Él. Carla Díaz, buenas tardes. Nos hace tanta falta perdonar, pastor. Creo que eso trae muchas ataduras y enfermedades, pero perdonemos aunque nos cueste. Dios les bendiga. Saludos desde Amarillo, Texas. Gracias, Carla. Saludos hasta allá, hasta Amarillo, Texas. Dios les bendiga. Sí es necesario decidir perdonar, porque el perdón es una decisión, así que por nuestro propio beneficio hay que aprender a perdonar, porque aparte pues Dios nos lo dice, Dios nos lo pide, que perdonemos así como Él nos perdona.
Raúl Jurado, buenas tardes. Pido oración, tengo mucha falta de perdón hacia mi familia. Claro que sí, Raúl. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo así. No perdonamos todavía a aquellas personas que nos dañaron, que nos afectaron. Pero de nosotros es la decisión de soltar todo eso, porque es mucha carga para ti solo. Créelo que la palabra de Dios dice que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y una de las cosas es esas. Ve a lo que Dios tiene como promesa para sus hijos, ponlo en las manos de Él y Él obrará. Él obrará. Así que, bueno, gracias por los comentarios, y eso nos refuerza para seguir adelante y para seguir creciendo también. Créalo que nosotros que estamos aquí a través de la radio, detrás de estos micrófonos o de estas cámaras, no somos perfectos, somos personas tan imperfectas como ustedes, pero queremos agradar a Dios y en nuestra necesidad tratamos de mostrar lo que dice el Señor, y al mismo tiempo que enseñamos, aprendemos, y créalo que juntos vamos avanzando. Así que bueno, ya creo que llegamos al final de nuestro programa, ya es muy tarde, ya nos pasamos poquito, pero recuerde que toda la clave está en seguir confiando en Dios, en lo que Él hace en nuestra vida, y busquémoslo en oración y a través de todas las promesas que tiene en la Escritura. Así que sin más nos despedimos. Fernando, últimas palabras. No, seguir avanzando, ¿no? Y como decías, el perdonar empieza en una decisión. Así es. En una decisión, y creo que lo podemos hacer por amor a Dios y por sabernos perdonados por ese Dios tan maravilloso y Padre que tenemos, ¿no? Así que es una decisión que debemos de empezar. Cuesta trabajo, como lo hemos estado viendo y lo sabemos. Sí, cuesta trabajo, pero con Dios todo es posible. Así es. Con Dios todo es posible, y la gran bendición que vamos a ver en nuestra vida después de empezar a caminar en ese perdón y otorgarlo, es grande, y lo veremos si así lo decidimos, si decidimos perdonar. Así es, así que estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes que mandó su comentario. Y recuerden, estaremos nuevamente la próxima semana, sábado 6 de la tarde, estaremos nuevamente transmitiendo. Dios les bendiga ricamente, y recuerden, busquemos de Dios, que ahí está la clave de todo el éxito. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.